Hola, hoy ponemos el foco en una organización de esas que, bueno, suenan familiares, ¿no? Pero, ¿sabemos realmente qué hay detrás? Hablamos de la UNESCO, tenemos delante un extenso artículo enciclopédico y vamos a exprimirlo un poco para entender bien qué es, de dónde sale, a qué se dedica y por qué, a pesar de sus grandes metas, pues a menudo está en el centro de debates complejos. Vamos, la idea es intentar sacar una imagen clara de esta entidad que es muy influyente. Exacto. Estamos hablando ni más ni menos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su razón de ser, bueno, definida justo después de la Segunda Guerra Mundial, es bastante ambiciosa, ¿eh? Construir la paz en la mente de las personas. Construir la paz en la mente suena potente. Sí, y hacerlo a través de la cooperación internacional en esos campos clave. Educación, ciencia, cultura y también comunicación. Es una agencia especializada de la ONU, claro. Su cuartel general está en París, pero tiene un alcance enorme, vamos, global. Según los datos que manejamos de mediados de 2023, cuenta con 194 Estados miembros y 12 miembros asociados. Vale, pues vamos a tirar del hilo. ¿Cómo arranca todo esto? Porque no apareció de la nada en 1945, ¿verdad? No, no, claro. El artículo nos cuenta que sus raíces se hunden un poco más atrás, en la Sociedad de Naciones. Ah, la predecesora de la ONU. Eso es. Y su Comité Internacional de Cooperación Intelectual, el famoso CICI, que se creó allá por 1922. Y ojo que por ahí pasaron figuras como Henry Bergson, el filósofo, Albert Einstein, Marie Curie, vamos, gente de primer nivel. Varia plantel. Sí, sí, la idea original era esa, fomentar el intercambio intelectual y científico entre países, que las ideas fluyeran, digamos. Ya, pero comentabas que hay una diferencia clave con la UNESCO de después, ¿no? Sí, fíjate, es importante. El CICI se basaba más en la colaboración entre intelectuales a título personal, como individuos. Sin embargo, la UNESCO, sobre todo después de una reforma interna en los años 50, ya funciona con representantes de los gobiernos de los Estados miembros en su Consejo Ejecutivo. O sea que ya no son Einstein o Curie por libre, digamos. Exacto. Ya no son individuos independientes, sino portavoces de sus países con sus intereses y sus líneas políticas. Entiendo. O sea que desde el principio, aunque la idea fuera la cooperación intelectual pura, esa estructura ya la hacía inherentemente más política, ¿no? Quizá eso ya marcaba una tensión entre el ideal bonito y la realidad de las relaciones internacionales. Es una observación muy pertinente. Esa estructura gubernamental sin duda la ancló más en las dinámicas políticas entre estados desde muy temprano. Formalmente, la Constitución de la UNESCO se firmó en Londres en noviembre del 45 y entró en vigor un año después, en noviembre de 1946. Justo al acabar la guerra. Justo. Su primer director general fue Julian Huxley, un biólogo británico muy destacado, hermano de Aldous Huxley, el escritor. Y claro, nacer en ese momento con las cenizas de la Segunda Guerra Mundial aún calientes, pues marcó a fuego esa misión central de usar la educación, la ciencia, la cultura como herramientas para evitar futuros conflictos, para construir la paz. Una misión nobilísima, vamos, pero que chocaría pronto con la cruda realidad política de la posguerra, me imagino. Desde luego, piensa en el contexto, la Guerra Fría empezando a dividir el mundo en dos bloques. Claro. Luego, las olas de descolonización, que cambiaron totalmente el mapa global y trajeron nuevas voces, nuevos intereses Y nuevos conflictos también. y nuevos conflictos, sí. Más tarde, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, todos estos terremotos históricos pues han ido moldeando a la UNESCO, sus prioridades, sus debates internos, sus presupuestos y, por supuesto, la forma en que sus miembros han colaborado o han chocado. Entendido el origen y ese contexto tan complejo. Ahora, si te parece, vamos al meollo. ¿A qué se dedica la UNESCO en la práctica? En el día a día. El artículo habla de 5 grandes áreas, ¿no? Educación, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, cultura y comunicación e información. Suena a que abarcan muchísimo. Y así es, abarcan un montón. Sus actividades son increíblemente diversas, la verdad. Vamos a ver algunos ejemplos clave que destaca la fuente para que nos hagamos una idea más concreta. Empezamos por educación, que fue un pilar desde el minuto uno. Impulsaron proyectos de educación básica casi de inmediato.
Menciona uno piloto en Haití en 1947. O sea, acción directa sobre el terreno. Sí, sí. Ya en 1948 recomendaban la educación primaria gratuita y universal. Han liderado campañas globales enormes como Educación para Todos. Seguro que suena. Se lanzó en Homtien, Tailandia, en 1990 y se reforzó en Dakar, Senegal, en 2000. Sí, me suena esa campaña. Un apunte importante que subraya el texto, porque a veces hay confusión. La UNESCO no acredita universidades ni instituciones de educación superior. Eso lo hacen agencias nacionales o regionales. Ah, vale, buena aclaración. Lo que sí hace es publicar informes de referencia mundial sobre educación, el estado de la educación en el mundo, tendencias y promover conceptos influyentes, como los famosos 4 pilares del aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Entendido. Y luego está la cultura, que quizás sea la faceta que más le suena a la gente, ¿no? Lo del patrimonio mundial y todo eso. Sin duda, es su programa estrella, el más visible. La Convención de 1972 para proteger el patrimonio mundial, tanto cultural como natural, es un hito. Es de las convenciones internacionales más ratificadas del mundo. Y tiene ejemplos muy conocidos. Muchísimo. El artículo recuerda la campaña absolutamente espectacular para salvar los templos de Nubia, en Egipto, como Abu Simbel, en los años 60. Ah, sí. Lo de moverlos piedra a piedra. Eso es, estaban amenazados por la construcción de la presa de Asuán, que iba a inundar toda la zona. Y la UNESCO coordinó un esfuerzo internacional sin precedentes para desmontarlos, trasladarlos a un lugar más alto y volver a montarlos. Fue algo épico y demostró que la cooperación internacional podía lograr proezas para salvar el legado cultural de la humanidad. Impresionante, la verdad. Y supongo que eso sentó un precedente importante. Totalmente. Abrió la puerta a otras campañas para proteger sitios amenazados en todo el mundo. El texto menciona Borobudur en Indonesia, la Acrópolis en Atenas, pero ojo, que la idea de patrimonio ha evolucionado mucho gracias a la UNESCO también. Ya no son solo monumentos o paisajes espectaculares. Ah, ¿no? ¿Qué más entra? Pues impulsaron también la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003. Inmaterial. ¿Qué es eso exactamente? Pues piensa en tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, o saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. El flamenco, por ejemplo, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, o la dieta mediterránea. Anda, qué interesante. O sea, la cultura viva. Eso es, la cultura viva. Y también está la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 2005, que busca proteger la variedad cultural, las industrias culturales locales, frente a la homogenización que puede traer la globalización. Entendido. Muy amplio el campo de la cultura. ¿Y en ciencias naturales? ¿También tienen un papel relevante? También tienen una historia larga, sí. Empezaron con programas sobre investigación de zonas áridas ya en los años 40. Y un dato curioso que menciona la fuente es que la UNESCO jugó un papel facilitador en las conversaciones iniciales que llevaron a la creación del CERN. El CERN de Ginebra. El del acelerador de partículas. Ese mismo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La UNESCO ayudó a poner en contacto a los científicos y gobiernos europeos en los años 50 para que arrancara ese proyecto. Pues no tenía ni idea de esa conexión. Sí, es interesante. Más tarde, en 1968, organizó la primera gran conferencia intergubernamental sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Y de ahí nació su programa El hombre y la biosfera, el MAP. MAP. Me suena. Fue pionero en conectar ecología y desarrollo, en buscar un equilibrio. Y hoy en día, bajo ese paraguas, designan las reservas de la biosfera y los geoparques mundiales, que son zonas donde se intenta compatibilizar la conservación de la naturaleza con el desarrollo humano sostenible. Vale, muy enfocado en la sostenibilidad entonces. Mucho, sí. Esto nos deja dos áreas más del Pentágono ese que mencionabas. Comunicación e información y ciencias sociales y humanas. ¿Qué podemos destacar ahí según la fuente? A ver, en comunicación e información, el mandato original era promover el libre flujo de ideas por palabra e imagen.
Esto era una lección directa aprendida del control férreo de la información durante la guerra. Querían que eso no volviera a pasar. Lógico. Han sido defensores de la libertad de prensa. Celebran el Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo y otorgan el premio UNESCO Guillermo Cano a periodistas o medios que se han destacado por defenderla, a menudo con mucho riesgo. Un premio importante, sí. También trabajan en la seguridad de los periodistas, que es un tema cada vez más preocupante, y apoyan el desarrollo de medios de comunicación en países con menos recursos a través del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, el IPDC. Además, impulsan el acceso universal a la información. Tienen el programa Memoria del Mundo, que busca preservar documentos históricos importantes, archivos, colecciones, para que no se pierdan, y defienden unos principios para un Internet que esté basado en derechos humanos, que sea abierto, accesible para todos y que cuente con la participación de múltiples actores, los principios ROAM. O sea, también muy metidos en el mundo digital. Totalmente. Es fundamental hoy en día. Y finalmente, en ciencias sociales y humanas, el texto resalta un trabajo pionero que hicieron contra el racismo. ¿En qué sentido? Pues ya en 1950, muy pronto, publicaron una serie de declaraciones de científicos de renombre que desmontaban las bases biológicas del racismo. Algo muy importante en esa época, con las teorías racistas aún muy presentes. Este trabajo continuó y culminó en la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de 1978. Un hito en la lucha contra el racismo a nivel internacional, imagino. Sin duda. Y también promovieron la Declaración de Sevilla sobre la Violencia en 1989, un documento firmado por científicos de distintas disciplinas que argumentaba, basándose en la ciencia, contra la idea de que la violencia organizada, como la guerra, sea una determinación biológica inevitable del ser humano. Decían que la biología no nos condena a la guerra. Interesante planteamiento. Es increíble la cantidad de frentes que abarca esta organización. Y me llamó la atención leer en la fuente que la lista sigue y sigue. Tienen una red de ciudades creativas. Sí, como Granada, que es ciudad de la literatura UNESCO, o Bilbao, ciudad del diseño. Mantienen un atlas de lenguas en peligro, nombran embajadores de buena voluntad, Sí, figuras conocidas que prestan su imagen a la causa. entregan muchísimos premios en distintas áreas, ciencia, cultura, paz, y promueven días internacionales para casi todo, ¿no? Desde el Día Mundial de la Radio hasta el Día Internacional de la Mujer. Realmente intentan estar presentes en muchos ámbitos de la sociedad. Con tanta actividad y ese alcance global que decías, ¿cómo funciona por dentro? ¿Cómo se organiza una maquinaria así de grande? Bueno, fundamentalmente se apoya en tres órganos principales. Primero está la Conferencia General. Es como la Asamblea General de la ONU, pero de la UNESCO. Ahí se reúnen representantes de todos los Estados miembros cada 2 años. Y ahí se decide todo lo gordo, ¿no? Ahí se deciden las grandes líneas de trabajo, los programas, el presupuesto, la estrategia general. Segundo, está el Consejo Ejecutivo. Son 58 miembros elegidos por la Conferencia General para un periodo de 4 años. Podríamos decir que es como el Consejo de Administración. El que vigila que se cumpla lo decidido. Exacto. Supervisa que se haga el trabajo que la Conferencia General ha decidido, prepara sus reuniones, etc. Y tercero está la figura del director o directora general. Es la cabeza visible y administrativa de la organización, el jefe o jefa de la secretaría. Que actualmente es Audrey Azoulay, has dicho, francesa. Sí, Audrey Azoulay. Se nombra cada 4 años y puede ser reelegida. Y la sede física, el cuartel general, está en París. El artículo menciona ese edificio bastante emblemático en la Place de Fontenoy, que hasta tiene un jardín japonés diseñado por Isamu Noguchi, un artista famoso. Correcto. Ese es el corazón administrativo en París. Un edificio de los años 50, diseñado por arquitectos importantes como Breuer, Nervi. Pero la UNESCO no es solo París, ni mucho menos. Su presencia es mundial. Claro, necesita estar en más sitios. El texto detalla que tiene más de 50 oficinas repartidas por todo el mundo, además de las comisiones nacionales, que son como el punto de contacto de la UNESCO en cada país miembro, y colaboran con ella. ¿Y esas oficinas fuera de París qué hacen? Pues tienen distintas funciones y coberturas. Unas cubren varios países a la vez, se llaman oficinas clúster. Otras son para un solo país, oficinas nacionales, otras coordinan regiones enteras, oficinas regionales, y otras sirven de enlace con otras organizaciones internacionales importantes, como la propia ONU en Nueva York o Ginebra, o con la Unión Europea en Bruselas.
Es una red muy extensa para intentar llegar a todas partes. Vale, pues llegamos a la parte que inevitablemente genera más titulares y, bueno, más debate. Como toda gran organización internacional, supongo, la UNESCO no se ha librado de las polémicas. El artículo que tenemos como base repasa algunas tensiones importantes a lo largo de su historia. Sin duda, vaya si las ha tenido. Una de las crisis más profundas que marcó toda una época fue el debate sobre el llamado NOMIC. NOMIC. Suena a código secreto. Sí. No. Son las siglas en inglés de Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Esto fue durante los años 70 y 80. La UNESCO encargó un informe que se hizo muy famoso, el informe MacBride, publicado en 1980. ¿Y qué decía ese informe? Pues analizaba los enormes desequilibrios que habría en el flujo mundial de noticias e información. Criticaba el dominio casi absoluto de las grandes agencias de noticias occidentales, Associated Press, Reuters, France Press, y cómo eso daba una visión del mundo muy sesgada, sobre todo del llamado tercer mundo. Entiendo. Una crítica a la falta de diversidad informativa. Exacto. Y abogaba por una comunicación más democrática, más equilibrada y por un acceso más equitativo a la tecnología de la comunicación para los países en desarrollo. Suena razonable, pero me da que esto no sentó nada bien a algunos países poderosos. Pues no, nada bien. Lo vieron como una amenaza directa. Países como Estados Unidos, bajo Reagan, y el Reino Unido, con Thatcher, interpretaron el NOMIC y las propuestas del informe MacBride como un intento de legitimar el control de los gobiernos sobre los medios de comunicación. O sea, como un ataque a la libertad de prensa. Esa fue la acusación principal. Lo vieron como una forma de restringir la libertad de prensa y, en general, como una plataforma para discursos antioccidentales dentro de la UNESCO. Muy en la línea de las tensiones norte-sur y este-oeste de la Guerra Fría, claro. Y la tensión llegó a tal punto que hubo portazos, ¿no? Sí, sí, portazos sonados. Estados Unidos se retiró de la UNESCO en 1984. Acusó a la organización de politización excesiva, mala gestión presupuestaria y de tener una hostilidad inherente hacia las instituciones básicas de una sociedad libre, especialmente el libre mercado y la libertad de prensa. Casi nada. Y el Reino Unido le siguió un año después, en 1985, por razones muy similares. Singapur también se fue ese mismo año, aunque ellos alegaron principalmente el coste de las cuotas de membresía, que les parecía muy alto. Vaya crisis. Y eso tuvo consecuencias graves para la UNESCO. Gravísimas. Sobre todo la retirada de EU, que era el mayor contribuyente al presupuesto. Fue un golpe financiero y de prestigio enorme. Hay que decir que con el tiempo todos volvieron, ¿eh? Reino Unido regresó en 1997, Estados Unidos en 2003, bajo Bush hijo, y Singapur en 2007. Pero esa crisis de los 80 dejó una cicatriz muy importante y un debate latente. Y parece que las tensiones relacionadas con la política internacional no terminaron ahí, porque el artículo menciona retiradas más recientes, ¿no es así? Correcto. La historia se repite, o casi. Estados Unidos volvió a retirarse a finales de 2018, esta vez bajo la administración Trump. ¿Y qué razones dieron esta vez? Pues muy parecidas, en el fondo. Citaban un supuesto sesgo anti-Israel continuado dentro de la organización y también la necesidad de reformas internas fundamentales, aunque curiosamente volvieron a regresar en julio de 2023. Vaya vaivén. Sí, pero el texto que manejamos indica que ya hay anuncios del gobierno estadounidense sobre una posible nueva retirada para finales de 2026. Así que la relación sigue siendo complicada. Y casi al mismo tiempo que la segunda retirada de Estados Unidos, a finales de 2018, Israel también formalizó su salida de la UNESCO. Por motivos similares, imagino. Sí, citando motivos muy parecidos, ese supuesto sesgo anti-israelí y lo que consideraban y otra vez como una reescritura de la historia, sobre todo en relación a lugares sagrados en Jerusalén. ¿Y qué hay detrás de estas tensiones más recientes, según la fuente? ¿A qué se atribuyen concretamente? Pues el artículo las vincula principalmente a dos cuestiones que están muy interrelacionadas. Por un lado, una decisión clave que tomó la UNESCO, la admisión de Palestina como Estado miembro de pleno derecho en 2011. Ah, claro. Eso tuvo que ser polémico. Muchísimo. Porque esa decisión activó automáticamente leyes internas de Estados Unidos que prohibían al gobierno estadounidense financiar a cualquier agencia de la ONU que reconociera a Palestina como Estado antes de un acuerdo de paz con Israel. Consecuencia directa. Adiós a la financiación de EU.
Exacto. Supuso un golpe financiero tremendo para la UNESCO, porque EUI aportaba cerca del 22% de su presupuesto total. Se quedaron sin una quinta parte de sus fondos de golpe. Y por otro lado, relacionado con esto, se mencionan resoluciones específicas sobre patrimonio cultural en Jerusalén Este, que la ONU considera territorio palestino ocupado y que fueron muy polémicas. ¿Qué tipo de resoluciones? Por ejemplo, una de 2016 sobre la ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas. Israel la criticó durísimamente, ¿Por qué? porque aunque el texto reconocía la importancia del lugar para las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, al referirse al complejo sagrado que los judíos conocen como Monte del Templo y los musulmanes como Al-Haram al-Sharif, la explanada de las mezquitas, Ajá. pues usaba exclusivamente la terminología árabe. Israel lo interpretó como un intento deliberado de negar o minimizar los profundos lazos históricos y religiosos del pueblo judío con ese lugar, que es el más sagrado para el judaísmo. Entiendo la sensibilidad extrema del tema. Y las razones que dieron los países implicados tal como las recoge la fuente enciclopédica, sin tomar partido nosotros. Es un conflicto muy complejo con narrativas enfrentadas. De hecho, la propia directora general de la UNESCO en aquel momento, Irina Bokova, intentó distanciarse de esa politización tan fuerte. Afirmó públicamente que Jerusalén es la ciudad sagrada de las tres religiones y que negar o querer borrar cualquiera de esas tradiciones socavaba la integridad del sitio. Pero bueno, la tensión ya estaba servida. O sea que volvemos a ver cómo temas de identidad nacional, religión, historia, conflicto político, chocan frontalmente dentro de una organización que aspira a la universalidad y al diálogo. Y parece que no son los únicos roces, ¿no? El texto menciona de pasada otras controversias, aunque más brevemente. Sí, enumera varias más que reflejan distintas tensiones geopolíticas o culturales que salpican a la UNESCO. Por ejemplo, críticas que ha recibido China por cómo presenta, dicen algunos, la historia o el papel de las minorías étnicas en sus propuestas de patrimonio mundial. Ya. Un incidente puntual con una publicación juvenil palestina que había recibido cofinanciación de la UNESCO y que fue condenada internacionalmente por incluir contenido que incitaba al odio. La UNESCO retiró el apoyo inmediatamente, claro. Vale. Hubo polémica por la creación de una cátedra UNESCO en la Universidad Islámica de Gaza. Israel criticó esa decisión por los supuestos vínculos de esa universidad con Hamás, algo que la universidad negó. Más tensiones geopolíticas. Exacto. Otro caso, la inclusión de documentos sobre la masacre de Nankín cometida por el ejército japonés en China en 1937 en el registro de Memoria del Mundo. Esto enfadó muchísimo a Japón, hasta el punto de amenazar con retirar su financiación a la UNESCO. Vaya. También se menciona la dimisión de un embajador de buena voluntad turco como protesta por la situación de los derechos humanos en su país y la destrucción de patrimonio en zonas kurdas. E incluso disputas sobre las cifras que la UNESCO publicó en un informe sobre el tráfico ilícito de arte, que algunos expertos del mercado del arte consideraron muy exageradas y poco rigurosas. O sea que las polémicas vienen de muchos frentes distintos. Sí, y reflejan intereses nacionales, culturales, económicos. Y un último ejemplo muy reciente que menciona la fuente, el hecho de que Rusia no fuera reelegida para el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en noviembre de 2023. Es un claro reflejo de cómo las tensiones geopolíticas actuales, en este caso obviamente por la guerra en Ucrania, impactan directamente en el funcionamiento interno y en la representatividad dentro de la organización. Madre mía. Entonces, después de este recorrido tan intenso, ¿con qué nos quedamos? Vemos una UNESCO que nace con ideales muy elevados, muy nobles, tras una guerra devastadora, con esa misión de construir la paz a través del conocimiento, la educación, la cultura. Sí, una visión muy idealista, casi utópica, pero necesaria en ese momento. Y tiene logros tangibles e innegables, ¿eh? Ahí está todo el trabajo de protección del patrimonio mundial, el impulso a la educación para todos, el fomento de la cooperación científica. Eso es indudable. Totalmente. Ha hecho cosas muy importantes. Pero, al mismo tiempo, es como un espejo donde se reflejan, y a veces parece que hasta se magnifican, las tensiones políticas, ideológicas y culturales del mundo. Es un escenario de conflictos también. Exactamente. Creo que la historia de la UNESCO, tal como la presenta esta fuente enciclopédica, ilustra perfectamente la enorme dificultad de la cooperación internacional cuando entramos en terrenos tan sensibles como son la cultura, la educación,
la memoria histórica o la información. Claro, no es como cooperar para estandarizar enchufes, ¿no? Exacto, no es técnico, es identitario. Son campos cargados de identidad nacional, de visiones del mundo que a veces son contrapuestas, de heridas históricas no cerradas. Por eso, las disputas políticas, las peleas por la financiación, los debates agrios sobre quién narra la historia o cómo se define la identidad cultural, no son anomalías en la UNESCO, son casi parte intrínseca, parte del ADN de una organización con un mandato universal que tiene que operar en un mundo que sigue profundamente dividido por intereses nacionales y conflictos. ¿Es el peaje a pagar por intentar ser universal, quizás? Podría decirse así. Analizar la UNESCO, con sus luces y sus muchas sombras, creo que nos da una buena medida del potencial que tiene la cooperación multilateral, pero también de los enormes obstáculos y las contradicciones a las que se enfrenta. Y para cerrar, basándonos en todo esto que hemos desgranado, quizás una reflexión final para quien nos escucha. A ver qué piensas tú. ¿Es posible que organizaciones como la UNESCO, con esas misiones tan universales y esa aspiración a la neutralidad y al bien común, funcionen de verdad sin verse continuamente atrapadas, casi paralizadas a veces, por las disputas políticas e ideológicas de sus propios miembros? Es la gran pregunta, ¿no? O por el contrario, esa tensión, esa politización que a menudo se critica desde fuera, una parte inevitable, quizá incluso necesaria de su labor, precisamente porque es el reflejo del mundo real, con sus conflictos y sus diferencias, que intentan, con mayor o menor éxito, gestionar o mediar. Es una reflexión muy pertinente. ¿Es la politización un fallo del sistema o es el sistema mismo reflejando la realidad política? Yo tiendo a pensar que es más lo segundo. Intentar sacar la política de una organización intergubernamental que trata temas tan políticos como la identidad, la historia o la educación es casi imposible. Quizás el reto no es eliminar la política, sino gestionarla de forma constructiva, aunque sea difícil. Interesante punto. Bueno, mientras le damos una vuelta a esto, la UNESCO sigue su camino con sus programas y sus proyectos. El artículo menciona, por ejemplo, que planean celebrar una gran conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mondiacult, en Barcelona en 2025. Así que el trabajo, pese a todo, continúa. Sí, la maquinaria sigue funcionando, buscando ese difícil equilibrio.